Salud al día, porque la prevención es el mejor remedio. Saludos cordiales a todo el norte del país. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Radio Universitaria y Televisión Universitaria. Radio Universitaria en la 101.1. Retransmite nuestro programa. Soy Julio Miguel Andrade, voy a conducir este programa. Existen muchos modelos neuropsicológicos que lo puede utilizar en el aprendizaje. Sobre este tema vamos a hablar con la psicóloga, exalumna de la Universidad Técnica del Norte, la licenciada Andrea Valencia. Inclusive culminó ya una maestría en neuropsicología en la Universidad Central del Ecuador y es actualmente psicóloga de la Unidad Técnica de Adopciones. Andrea, qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Muy buenos días, doctor. Un placer estar compartiendo con usted. Para mí es muy grato el compartir un poco de lo que se va aprendiendo en el cada día y sobre todo de lo que se aprendió en la maestría para poner en práctica hoy en día en la educación. Según hoy porque se habla de neuropsicoendocrinología, según la neuropsicología, ¿cómo le consideran actualmente el cerebro? Bueno, si hablamos de neuropsicología, estamos hablando del comportamiento del cerebro, de cómo son los procesos conductuales en el cerebro, prácticamente si hablamos de neuropsicología. Aparte de ello, es una ciencia que va abarcando muchas otras ciencias en las cuales neuropsicología está tratándose con psicología clínica, psicología infantil, con psicología educativa, para poder llegar a un proceso cognitivo, que eso es lo que en realidad se estudia la neuropsicología, el proceso cognitivo. Porque esta neuropsicología es importante si la aplicamos en el aprendizaje, porque estamos en un cambio total en la educación y es bueno que, si yo tengo un hijo, pues que utilice bien su cerebro, sería lo ideal, que el padre de familia junto con los profesores modelen este cerebro de tal manera que tenga conductas inteligentes, como aplicar la neuropsicología en el aprendizaje y desde edades tempranas. Claro, si nosotros nos damos cuenta de que la neuropsicología hoy en día es una rama nueva acá en Ecuador, porque si nosotros vamos un poquito a la historia, anteriormente la neuropsicología simplemente se quedaba en los problemas de trastornos mentales o a su vez por lo que es problemas conductuales más severos, por accidentes de tránsito o por alguna situación que el cerebro no podría funcionar lo que es cognitivamente. En este caso, la neuropsicología aplicada en la educación es hablar de procesos, de cómo uno va aprendiendo en el cada día y va adquiriendo que el cerebro se vaya desarrollando todas sus actividades y todo el potencial cognitivo que nosotros tenemos. Si nosotros hablamos un poquito de teorías de neuropsicología, siempre tenemos que basarnos en las bases teóricas en las cuales nosotros podemos apoyarnos. Una de ellas creo que puede ser Piaget, en el cual nos da ciertas pautas, ¿sí? Pero no simplemente es eso para el aprendizaje. Si nosotros nos damos cuenta, hoy en día tenemos, por ejemplo, esto de los IBBs, están dando estimulación al niño. Y si nosotros hacemos un poquito de historia, quizás en nuestro tiempo no había lo que es la estimulación y no sabían los padres de familia que hacer una estimulación temprana a un niño va a hacer que desarrolle cognitivamente y tenga un proceso de aprendizaje no lentificado, pero sí un proceso en el cual pueda desarrollarse académicamente. Porque en estos procesos básicos el cerebro ha evolucionado y sigue evolucionando. Exactamente. Entonces, si en este proceso natural de la evolución, hoy se habla de plasticidad cerebral, ¿cierto? Plasticidad cerebral. Después ya vamos a hablar también hay que tomarlo en cuenta a Vygotsky, también hay que tomarlo a Zubel. Exactamente. Y tú como psicóloga le manejas ese tema. Pero en este proceso de evolución del cerebro, ¿cómo se da esta neuropsicología? ¿Cuáles son los procesos básicos? Bueno, si hablamos de procesos básicos es desde la concepción, ¿sí? Al momento que tú vas estimulando una mamita que está en gestación, va estimulándole por ejemplo, con actividades, con música, vamos haciendo desarrollar sus sentidos. Y de ahí al momento que nace, según Piaget nos da unas ciertas etapas que es hasta los 2 años, ¿sí? Los 24 meses, que van desarrollando ciertas actitudes, ciertas destrezas de que el niño puede luego ir
teniendo un mejor desarrollo. Claro, ahí está el que nosotros como padres de familia debemos estar muy pendientes de todo lo que ellos comienzan a aprender, ¿sí? En este caso, la neuropsicología es hablar de los procesos, ¿sí? De cómo él va aprendiendo y va desarrollando su cerebro, más que el comportamiento o actitudes que él va tomando. Pero desde que, o sea, tú me dices que desde la concepción, por supuesto, no es lo mismo una mamita que está feliz por su concepción y otra mamita que sufre, que es discriminada, maltratada, llora porque fue un embarazo no planificado, no esperado. ¿Comprendes? Desde ahí, este niño que es una esponjita va captando la pena, el dolor y después hasta ni produce leche para amamantarlo. ¿Entiendes? Desde ahí hay que enseñar a las mamitas que el cariño, el afecto, si en verdad probablemente el niño no puede hablar cuando está en el vientre materno, pero ya percibe las emociones y el afecto que puede darle cuando acaricia la pancita o escucha una música de Bach. Exacto. O el efecto mozartiano de Mozart, esa música especial para ayudar a madurar las neuronas. Claro, a ver, todo viene de acuerdo al entorno que uno va teniendo. Y sí, en realidad hay estos dos ámbitos, una mamita que se siente feliz por la concepción y en cambio la otra mamita que por situaciones muy extremas no se siente feliz y va adquiriendo el niño la tristeza o a su vez algún momento va a adquirir lo que es la depresión. Pero ahí que debemos pensar más no en uno, sino pensar en el niño. Y es aprender a aceptar las situaciones y enseñarles a las mamitas. Y en este caso se puede hablar de las adolescentes, porque de cierta forma al embarazarse muy tempranamente no tienen el aprendizaje cognitivo como para poder dar toda esta estimulación al niño desde muy pequeño. Creo que es muy importante basarnos en la neuropsicología, ya que, a ver, estamos hablando de cierta forma de lo que es un proceso cognitivo para que las mamitas vayan desarrollando. Recuerda que al momento que nacen ya comienzan a aprender, anteriormente ya nacen, ya saben, pero después de lo que nacen comienzan ya a ver el comportamiento. Entonces creo que la neuropsicología es el proceso en sí de cómo uno va enseñando y por eso es lo que el Estado hoy en día está apoyando a la estimulación temprana de que los niños vayan aprendiendo. ¿Conoces más o menos? Pongamos el ejemplo, yo tengo un niño de 2 años, ¿ya? Y puedo concurrir a estos lugares de estimulación temprana que tiene el gobierno, o es solo para sectores marginales, los hijos que reciben el bono. ¿Cómo funciona estos centros, por ejemplo? O yo tengo un niño en la casa y quisiera que una psicóloga me ayude o me enseñe a dar estimulación, la estimulación a los niños, la plasticidad de sus manos, a manejar ya la relación mano-cerebro. ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo tener a disposición las instancias del gobierno para todas las personas o es solamente para determinados sectores? No, bueno, creo que la educación es para todos, ¿sí? Y de cierta forma creo que los centros que hoy está dando el gobierno es para las personas de todas las posibilidades, más no quienes, recordemos de que puede ser más vulnerable a las personas más vulnerables que a su vez a una persona en el cual esté sólidamente económica, ¿no? Ya, entonces para todos, muy bien. ¿Cómo tratar a un niño pequeñito desde menos de 6 años que desarrolle pensamiento lógico? Porque para mí ese es lo más importante, ¿me entiendes? Desarrollo el pensamiento lógico. ¿Cómo hacer? Yeah. ¿Cómo me enseñas a mí que haga con mi hijo? ¿Qué hago con mi hijo menor de 6 años? Claro, si tú hablas de el niño va aprendiendo, ¿sí? El pensamiento lógico, más no un pensamiento concreto, pero sí, él va aprendiendo, por ejemplo, hipotéticamente te pongo, un niño ya sabe cuántos juguetes tiene, sin que tú le hayas enseñado la numeración,
¿sí? Él ya sabe que tiene pocos, ¿sí? O a su vez tiene bastantes. Entonces van aprendiendo y al momento en el que ellos van aprendiendo todo esto, al momento que ingresan a lo que es la etapa del pensamiento operativo concreto, ya van sabiendo, por ejemplo, ya saben que una moneda pequeña puede valer mínimo que la moneda grande, ¿sí? Y a eso se van. Ellos van aprendiendo de acuerdo a lo que van viviendo en su entorno. Ya. Y cómo, porque mira, si yo tengo un niño pequeño y lo voy a poner en una guardería, yo no quiero que lo tengan ahí en los columpios y botado el agua, ¿entiendes? O sea, en una cárcel donde está encargado hasta que salga la mamá del trabajo, no, sino quiero que el trabajo, lo lúdico, le permita, el juego le permita desarrollar el pensamiento lógico. ¿Y cómo desarrollar el pensamiento operacional? Claro, tú al momento en el que, bueno, hoy en día ya no se utiliza el término guardería, son centros infantiles, Ya. ¿sí? Al momento ellos van adquiriendo en el centro infantil, tienen su malla ya en lo que tienen que aprender. Recuerda de que anteriormente a los 5 años todos ellos aprenden con juegos, ¿sí? Entonces los centros infantiles tendrán que estar preparados para lo que es tener su malla curricular, para que el niño vaya aprendiendo según las edades que están los niños, porque no se puede enseñar de cierta forma muy lineal a todos los niños. Sí, porque recuerda de que tenemos niños que tienen un proceso de aprendizaje lentificado y no va a ser lo mismo que el otro niño que a su vez tuvo una estimulación mucho más temprana y él aprende más rápido que el otro. Entonces, a eso tienen que ir jugando el padre de familia y las personas quienes trabajan en esos centros infantiles para que pueda haber un aprendizaje que no exista en el futuro algún fracaso escolar. Que eso es lo que se refiere también y por ello es lo que nosotros decimos que la neuropsicología hoy en día tiene que existir para poder saber cómo es el proceso de aprendizaje de cada uno de los niños para que lleguen al éxito escolar. Porque mira, todos nacemos con el mismo número de neuronas, ¿entiendes? Todos nacemos. Einstein o cualquier genio nació con las mismas neuronas que tengo yo y que tienes tú. Pero ¿cómo lograr potencializar? Y las inteligencias que hoy se habla que son más de 8. Sí, ¿entiendes? las inteligencias. ¿Cómo lograr que estas neuronas, bueno, por supuesto que es clave la alimentación. Exactamente. Es clave la alimentación. Un niño, y no necesariamente que coma comida muy cara, ¿no? Que coma proteínas como quinoa y chochos, estaríamos salvados, ¿cierto? Y panelita y unos juguitos por ahí. Pero ¿cómo permitir que estas neuronas se mantengan activas, se multipliquen y mejoren sus habilidades? Mira, que hoy en día nos ha cambiado totalmente los tiempos, ¿sí? Hoy tenemos de la mano el Internet. Ya. Sí, y tenemos ahí, es una biblioteca virtual muy grande donde debemos hacerle uso al Internet y poder buscar todo lo que se refiere a la estimulación para el niño. Y al momento que nosotros hacemos la estimulación, vamos a tener que las neuronas y exista una sinapsis, ¿sí? Para que comience a haber mucho más un aprendizaje. Recuerda que al momento que nosotros estimulamos hay más sinapsis y existe un proceso donde se aumenta lo que es las neuronas. Recuerda de que si al momento que llegamos a una adolescencia comienza a haber un consumo de sustancias, comenzamos a menorar nuestras neuronas. Es ambiente tóxico, ¿no? Exactamente. Para que nos comprendan los televidentes y oyentes, sí se puede mezclar los procesos cognitivos, explícame a la teleaudiencia qué es procesos cognitivos y mezclarlos con las neurociencias. ¿Se puede mezclar? Claro, al momento, a ver, ¿qué es un proceso cognitivo? En el área psicológica hablamos del cognitivo, es atención, memoria, ¿sí? Y todo ello a las neurociencias. Las neurociencias son el conjunto de ciencias para poder ver, estudiar e investigar de cómo va cada uno de ellos. Por ejemplo, atención, cómo va el proceso de memoria, el de lenguaje, el de percepción, el de funciones ejecutivas, ¿sí? Todo eso es el estudio. Sí, entonces vamos entendiendo ya la neuropsicología aplicada. Entonces es un proceso educativo que hay que hacerlo
a las mamitas, ya no llamadas de los niños que están en guardería, sino centros infantiles. Bien, hay que eliminar ese nombre de guardería, sino centros infantiles, reunir las mamitas y ayudarles, enseñarles para que fortalezcan el trabajo que se hace con las psicólogas, porque hay muchísimas psicólogas, has visto la cantidad de psicólogas educativas que están trabajando en estos centros, y hay que reconocer que primera vez se hace eso. No hay que ser egoístas, primera vez que se hace estas cosas, de dar prioridad a los niños y enseñarles la estimulación temprana. Entonces, reunirles a los padres de familia para que fortalezcan el trabajo que se hace en los centros infantiles y lo hagan en su casa. Exactamente. Y no tanto hablando también de los centros infantiles, sino a su vez de todo lo que es el medio escolar. Porque debemos darnos cuenta que quizás, como tenemos procesos lentificados de un estudiante o de un niño, puede haber un problema luego en lo que es la escuela o a su vez en la secundaria. Entonces, todo eso deberíamos saber, sea los psicólogos o a su vez también los docentes, que debemos saber el cómo es el proceso para que el niño o el estudiante aprenda y para no tener futuros fracasos escolares. Recuerda de que hoy en día el sistema educativo se está dando un cambio total en el cual sí se necesita ponernos al día. Si bien es cierto, nosotros todavía aquí estamos en neuropsicología, no estamos haciendo muchas investigaciones, pero estamos por lo menos ya dando los primeros pasos para lo que es la neuropsicología. Igual, si nosotros recién en la maestría que yo estuve, es la segunda promoción de neuropsicólogos clínicos. Entonces, somos muy pocos los cuales tenemos que ir haciendo más investigación para que así el Ecuador vaya teniendo un poco, y sobre todo las instituciones y los docentes y las personas que están involucradas en el entorno educativo tengan la idea y saber cómo manejar y cómo enseñar, ¿sí?, de acuerdo a los niveles cognitivos de los estudiantes y de los niños. Tú como psicóloga, cuando estudiaste acá, lo manejaron muy bien a Vygotsky, Vygotsky, que habla de la zona del desarrollo próximo, que indica que en realidad si yo recibo teoría musical, recibo solfeo, recibo teoría musical, ¿no? Pero es importante que yo toque un instrumento para poder aprender. O sea, el cerebro aprende con cosas prácticas. Entonces, ¿hasta qué punto lo utilizas a Vygotsky en este proceso? Bueno, si hablamos de Vygotsky, también tenemos que darnos cuenta sobre su teoría. Y la teoría de Vygotskiana igual nos está hablando sobre los procesos. Más bien es el ir trabajando y el tener en cuenta. Siempre se ha hablado de modelos, siempre hemos tenido, al hablar de aquí en la universidad, tuvimos lo que es las teorías, ¿sí? Hablamos de Piaget, de Vygotsky, de Auswell, en el cual nos dan una teoría, pero de eso es simplemente tener la idea, el objetivo principal para poder manejarnos en la neuropsicología. Ellos son quienes nos ayudan en lo que es la pedagogía, en el desarrollo psicomotor, en el desarrollo cognitivo, pero tenemos un poco más. Tenemos, por ejemplo, en lo que se habla con neuropsicología, tenemos a Luria, tenemos a Brock. Entonces, todo eso es un compendio para que la neuropsicología se siga aplicando y poder saber cómo manejarnos en estos procesos de educación. Inclusive hay que hablar también del aprendizaje significativo. Tú lo estudiaste a Ausubel, donde él dice que nosotros tenemos conocimientos previos. Y yo aprendo cuando empiezo a relacionar, pues, ¿entiendes? Entonces, todas estas teorías, todos estos conocimientos hay que ponerlos en práctica. Eso es la neuropsicología. Prácticamente son las bases, sí, de la neuropsicología. Siempre vamos a tener una base teórica para poder desarrollarnos. Recuerda de que la neuropsicología es el estudio del cerebro en su comportamiento, en su conducta, de la persona a quien se está haciendo una evaluación. Porque me parece interesante y hay que seguir conversando de este tema, porque es que no solo es la psicología, no solo es
la neurología, también entran hormonas, la endocrinología, ¿me entiendes? Claro. Entra lo que es serotonina, entra lo que es dopamina, entran los mediadores químicos, y es un área bien bonita porque también tiene que ver muchísimo nuestras hormonas y especialmente los neurotransmisores. Y los neurotransmisores. En la sinapsis. Hoy se habla, como te decía, la plasticidad cerebral. Claro. Y si hablamos de plasticidad cerebral, tenemos la gran capacidad de los niños hasta los 7, 8 años, que su plasticidad es muy, muy diversa. Ellos aprenden súper rápido, mientras que al momento de cuando ya es una persona adulta, la neuroplasticidad es un poco más difícil de que vayan aprendiendo, ¿sí? Pero de una u otra forma existen estos procesos de la neuroplasticidad, en el cual toca aprovecharles a los... Suena el aprovechar un poquito medio feo, pero en realidad hay que aprovechar que los niños pueden tener muchas capacidades, y a esas capacidades tenemos que irlas explotando para que ellos puedan de una u otra forma tener ese aprendizaje y no existe el fracaso escolar en algún momento. Es que mira, ese es un mensaje a los padres de familia. Exacto. Son niños pequeñitos. Si ellos tienen un ambiente de afecto, de cariño, de buen trato, es que hay que propiciar el buen trato, es que el padre de familia y la madre de familia, el entorno familiar, hacen que ese niño sea un genio o sea un bobo. Sea un genio o sea un bobo. Exacto. Porque si potencias, todos tenemos el mismo número de neuronas. Si reciben una estimulación, es que un niño feliz, un niño contento, es decir, la característica de un niño es la sonrisa en su cara, ¿no es cierto? Y hay niños que ya no sonríen porque están maltratados. El maltrato es castrar, es destruir su cerebro, sus emociones. El cerebro tenemos un cerebro reptiliano, que es el sector donde funcionan las emociones, sentimientos, ¿me entiendes? Entonces, si estimulamos este cerebro con un buen trato, los padres de familia estarán haciendo la mejor inversión y no van a tener fracasos, porque muchas veces tú comprenderás cómo es en las escuelas, cómo son los centros infantiles. Yo de profesor con 40, con 60 estudiantes, es difícil, ¿me entiendes? A no ser que maneje muy bien la pedagogía, la didáctica, las dinámicas, el trabajo interactivo para tenerlos a todos centrados en un trabajo. Hay que cambiar la metodología, cambiar totalmente la metodología, hacerla mucho más interactiva y donde ellos estén participando y jugando y estén aprendiendo. Entonces, pero en este proceso juega el triángulo perfecto. O sea, si no hay un padre de familia, una madre de familia, buenos profesores, porque también tiene que haber buenos profesores, ¿entiendes? Tienen que estar preparados, que tengan conocimientos básicos de neuropsicología, que tengan conocimientos de didáctica, de pedagogía, no sean profesores improvisados. Entonces, en ese triángulo, niño, niña, padres de familia y los profesionales, estamos hechos. Es la mejor inversión que podemos tener, pero desde edades tempranas, porque este niño bien estimulado, y la palabra estímulo no me gusta mucho, yo le oí al doctor Morales, un PhD, que la estimulación se utilizaba para los animalitos, pero bueno, en este proceso de acompañamiento que hace la madre, el padre, con afecto, con ternura, pero eso se necesita dar cariño, pues, si es que lo tienes, ¿entiendes? Si no tienes, no te quieres a ti misma, no vas a querer al resto. En este proceso tendremos adolescentes muy equilibrados, muy armónicos, porque la neuropsicología también puede aplicarla en adolescentes, ¿no es cierto? Claro, la neuropsicología no simplemente se basa a lo que es el área infantil. Estamos hablando de la neuropsicología, es de todo el ámbito tan abierto en el cual puede ser para niños, adultos y adolescentes. Entonces, no se podría dar un estigma al que la neuropsicología puede ser solo infantil. Claro, dependiendo de la situación en el cada uno se vaya preparando, porque también tenemos lo que es neuropsicología infantil, neuropedagogía, ¿sí? Y al hablar de neuropedagogía, estamos hablando también de lo que es parte de la neuropsicología. Recuerdo que hace algún tiempo estuve
en lo que se llama en un congreso de neuropedagogía. Y ahí nos hablan mucho sobre todos estos procesos es en sí el trabajar con un niño, sí, de edades tempranas para que luego exista un futuro exitoso. Entonces, sí, como suelen decir, hay que trabajar desde pequeñitos y luego se verá el resultado. Porque entonces la neuropsicología aplicada a edades tempranas es lo ideal, es la mejor inversión, porque después, mira, los adolescentes, ya los papás no saben cómo, y en algún momento vamos a hablar de eso, o sea, se sienten con dificultades para entenderlos a los adolescentes. Y entonces empezamos a acusarles de que están en la edad del burro, que no entienden nada, ¿no? El que no entiende es el viejo, y el que tiene que cambiar, adaptarse un poco es el viejo, porque él ya pasó por la adolescencia y él sabe lo que es la adolescencia, esos cambios hormonales, esos cambios temperamentales, muchas cosas pasan. Estos temas son interesantes, Andreita, y te comprometo a seguir conversando porque la neuropsicología aplicada a la educación, en la enseñanza-aprendizaje, en los niños y adolescentes, hay que seguirla tratando así con mucho empeño y con una persona preparada como tú, que has hecho esta maestría en la Universidad Central sobre neuropsicología. Te quiero agradecer y a la vez invitarte para un nuevo programa. Un mensaje final. Bueno, creo que si hablamos de neuropsicología, creo que ya es pertinente el que hoy ya comencemos, si vamos a ser docentes o psicólogos o estar en el área pedagógica, es ya aprender de neuropsicología, porque se vienen muchos términos hoy en día en el cual debemos comenzar a aprender, ¿sí? Mi mensaje es en el que cada profesional que esté en el área de la pedagogía comience a interesarse por la neuropsicología, que en realidad es una ciencia donde se va a aprender mucho. Y también los padres de familia que en su colegio, en su institución, digan, bueno, enséñanos cómo fortalecer el trabajo de los profesores, y ese trabajo hay que hacerlo en la casa, con afecto y buen trato. Muchas gracias a la licenciada Andrea Valencia. Este programa se reprisa a las 2 de la tarde, 14 horas. Te esperamos el día de mañana en un nuevo programa Salud al Día. Gracias por hoy. Gracias. Salud al Día, porque la prevención es el mejor remedio.